A hablar de justamente el riesgo país. El riesgo país entendido, qué es realmente, por qué la Argentina a veces se pone en la noticia, a veces se saca. De hecho, el ministro dijo que el riesgo país no era un guarismo a tener en cuenta. Hablemoslo con Sebastián Menescaldi, economista. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, gracias por recibirme, Santiago. Bueno, Sebastián, ¿qué es en realidad esta idea de, parecería que es un examen el riesgo país, que cuando está bien la nota se muestra y cuando no está tan bien la nota no importa? ¿Es un poco esto? En verdad siempre importa y a pesar de que no le haya gustado al ministro en su momento la cotización del riesgo país, yo creo que hoy debería estar reconfortado de esta baja. El riesgo país básicamente es cómo tratan los inversores a un deudor y ver qué tasa paga. Si vos sos más riesgoso, tenés más probabilidad de no pagar, tu nivel de riesgo país es más alto. Si de repente es más factible que vos pagues y honres una deuda, tu riesgo país es más bajo. El número en sí implica la diferencia de tasa que pagás respecto a la tasa del activo libre de riesgo, que en general es el Tesoro americano. O sea, esta sería la tasa de interés que tenías que pagar para contraer un crédito nuevo en el mercado internacional. Eso es lo que estaría explicando. Entonces, bueno, la verdad que baje, y yo te diría que a pesar de lo que dijo el ministro, en verdad el riesgo país es uno de los leading indicators, uno de los indicadores líderes que te anticipan que pasa hacia adelante con el resto de la economía, no solo en lo financiero, sino después también en la economía real. Claro, para que el riesgo país baje de la manera que está bajando, los bonos con ley Nueva York para poder medir el ENVI, que es quien hace esta canasta y mide los riesgos, tienen que seguir subiendo. El punto es que la duration que tienen los bonos más cortos de la Argentina, los reestructurados, estamos hablando del 2030. ¿Cuál es el riesgo que se le asigna a por lo menos dos presidentes más? Así sea el mismo que repite, pero los cambios políticos influyen y mucho en estos bonos que vencen en el 2030. Sí, a ver, claramente la política y cómo va surgiendo este cambio de régimen y cuán seguro es este cambio de régimen que quiere imponer Milei a la economía van impactando en las cotizaciones y en la probabilidad de repago de esta deuda. Bueno, lo que te están diciendo ahora es que, bueno, de a poco luce que esta deuda es más repagable. Yo te diría que en el corto plazo, a ver, Milei está intentando asegurar ya los pagos del próximo año. La verdad que son bonos que dentro de todo lucen bastante, al menos para el corto plazo, lucen bastante seguros. Por lo pronto Milei ya giró más de $1.000 millones para pagar parte de los intereses de enero. En principio el ministro estaría negociando un repo para tener asegurada la capacidad de pago de el capital, porque también en enero, recordemos, vencen. Casi son más de $1.500 millones de intereses y $2.800 millones de amortizaciones de estos bonos. Con lo cual hay que hacer un pago de casi algo más de $4.500 millones en el mes de enero. Bueno, al tener esto en parte asegurado, parte ya depositado y lo otro más o menos encarado, bueno, por eso que también estamos viendo esta baja de riesgo país. Ahí con una baja en el riesgo país, con un control, con una PAX cambiaria tan marcada, ¿se esconde un poco o se queda sin nafta la motosierra o además va a seguir la motosierra en el mes de octubre y de aquí a fin de año? A ver, yo creo que el gobierno ahora está aprovechando que hay un veranito financiero. Lo que fue el blanqueo fue algo exitoso, logró incorporar activos por más de $13.000 millones a la economía y esos activos ahora están empezándose a ir a las reservas y a las empresas en particular, porque las empresas hicieron emisiones récord, si querés, son muy fuertes de bonos, de ONs, emitieron más de $1.500 millones desde el 26 de septiembre hasta ahora, y también están empezando a tomar crédito. Bueno, todo esto se está traduciendo en que hay más dólares, hay un flujo de dólares que no estaba esperado, y esto es lo que está reflejando, me parece, esta baja de riesgo país y esta bondadosa, digamos, baja de la brecha y mejora de riesgo país. Ahora, esto en principio sí le permite, si querés, al gobierno reducir un poquito, si querés, el serrucho. Ahora, el serrucho ya lo pasó. O sea, el nivel de gasto lo bajó
a 15, casi 15 puntos del PIB. Pero fíjate que está tomando algunas acciones para moderar esa baja. Por ejemplo, en el día de hoy anunció que la suba de las tarifas de distribución, de transporte de electricidad, que iba a haber una audiencia ahora en el corto plazo, bueno, la suspendió. Eso quiere decir que, bueno, probablemente el gobierno va a absorber esos costos de mayores subsidios eventualmente en el corto plazo. Entonces, bueno, que va a gastar un poco menos. O sea, si querés, esto te va a permitir que parte de eso, que parte de ese serrucho no lo tengas que aplicar. Siempre hablábamos de que la Argentina tenía un rumbo a dolarizarse y se habló mucho acerca de cuál era el precio de la dolarización y te hablo de aquel momento, estamos hablando de enero de este año, diciembre del año pasado, y muchos abordaban un número que se quedaba corto de 3.000 pesos por dólar. ¿En qué quedó todo eso? ¿Tanto cambió la economía de la Argentina que hoy ya de eso no se habla? ¿O hay un veranito, como decís vos, y seguramente vamos a volver a hablar de eso en algún momento? No, yo creo que, a ver, ha ido mutando el programa del gobierno. O sea, la dolarización que usó como propaganda política y que inicialmente intentó impulsar, se dio cuenta que no funcionaba y fíjate que migró. Y migramos de que el peso es excremento a que va a haber escasez de pesos y el peso es roca. Yo en el CICIP un discurso que dijo terminó diciendo y el peso va a ser una roca de fuerte que es. O sea, claramente migró el discurso, siendo pragmático, dadas las posibilidades que había de implementar ese programa y todos los costos sociales que hubiera tenido ese programa. Digo, porque en ese momento vos hacías los números y quizás te daba un número muy elevado del tipo de cambio respecto a lo que fue. Y eso iba a tener un costo social altísimo y quizás eso no estaba medido, era más una propaganda política que algo que hubiera podido ser hecho de manera pragmática. Entonces yo la verdad que hacia adelante no veo todavía que vuelvas a decir, o sea, hoy tenés un veranito financiero que bueno, que si el mercado te lo va convalidando, que eso es lo que parece, que también lo exterior se puede extender. Eso no quita que, si bien todo esto puede seguir y este juego del carry trade, de estar dando una tasa en dólares arriba del 25%, te favorece el ingreso y te normaliza, te baja la brecha, te normaliza los dólares. Bueno, ahora, eso no quiere decir que tengas todo solucionado. Cuando vos ves los fundamentos, la verdad que el tipo de cambio real para nuestra economía parece que no cierra. El problema es que, bueno, los flujos matan los fundamentos Claro. y los flujos se pueden extender en el tiempo. Macri tuvo 2 años, si querés tuviste una época de plata dulce que también fue más de 2 años. Estamos, parece que en el inicio de ese proceso, por lo pronto, hay que hacer otras correcciones. Ahí, claro, porque mucha gente se pregunta en función de estos números tan acomodados, ¿qué faltaría para tener una economía como todo el mundo? Esto de salir del cepo, parecería que con un dólar con prácticamente muy poca brecha, sería fácil salir del cepo. ¿Crees que se va a intentar de acá a fin de año si esta pax cambiaria continúa? No, lamentablemente no creo, porque políticamente no es conveniente. Digo, a ver, fíjate, Macri sin cepo tuvo 2 años sufriendo. Con el cepo tenés todo mucho más controlado. Y tenés una cuestión de la herencia, de lo que es el balance del Banco Central, que todavía no lo lograste normalizar. Y eso persiste. Y la cantidad de pesos también existe, todavía sigue siendo la misma que había antes. Con lo cual, yo no veo que tengas una capacidad de salir del cepo. Y la tercera cuestión que veo es que el gobierno quiere impulsar el crecimiento de la economía vía crédito, y un crédito que dentro del cepo es subsidiado y a tasas negativas. Claro. No es a tasas positivas. Entonces, si de repente salís del cepo, tenés que irte a tasas positivas. Y es otro nivel de crecimiento y otro costo para las empresas. Entonces, por eso yo no veo, al menos en el corto plazo, una salida del cepo. Eso es algo muy interesante porque siempre se dice que el crédito agiliza a la economía, pero claro, el crédito productivo, si yo tomo un crédito personal para pagar gasto corriente, no hay ninguna dinamización de la economía, sino que estoy pagando los excedentes que tengo de aumento de cada uno de los rubros de la economía. Sí, a ver, en un sistema normal, el sistema bancario debería mediar el ahorro y con ese ahorro financiar las nuevas inversiones
y el consumo, si querés, de largo plazo. Lamentablemente rompimos tantas veces la moneda que nuestro sistema financiero sirve solamente para tener los pesos depositados que vamos a usar en el mes. Pero es cierto que, digamos, si más pensando en el largo plazo, bueno, deberías empezar a impulsar, bueno, mayor crecimiento del crédito, que a ver, que hoy está creciendo porque hay un poquito más de previsibilidad. Vos tomás un crédito, por un lado quizás porque te faltan los ingresos, pero por otro lado porque yo sé que, bueno, que mañana voy a seguir teniendo trabajo. O sea, hoy no estoy en la misma situación que el año pasado, que había mucha incertidumbre. Se ha reducido parte del nivel de incertidumbre. Ahí te pregunto, porque claro, el riesgo país bajando, baja la sobretasa. La sobretasa se logró eliminar del préstamo original. Lo que nunca va a bajar son los montos reales que hay que pagar de cara al año que viene. ¿Cómo se puede enfrentar eso, Sebastián? Entendiendo que estamos en octubre y todavía no hay ninguna definición sobre un waiver o sobre algún aplazamiento que pueda dar el Fondo Monetario respecto al vencimiento del año que viene. No, ahí te hago una aclaración. Digo, el año que viene en sí vencimientos de capital no tenemos. El 26, O sea, perdón, no habría, 2026. hay que pagar, entonces, recién sería en 2026. Entonces, yo te digo, cualquier cosa, cualquier programa nuevo que pueda aparecer con el fondo, muy probablemente va a aparecer después de las elecciones. Y muy Claro, probablemente ese nuevo acuerdo hoy ni el FMI ni el gobierno quieran llevarlo a cabo. sin O sea, duda. en 2025 no lo vamos a ver, al menos hasta después de las elecciones. Y recién después de ahí quizás vas a poder empezar a ver alguna negociación entre ambos. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Santiago. Hasta